acusación particular para informe. Vale. Con la venia del tribunal, el Ministerio Fiscal considera culpable a la señora María Dolores de Solsona, quien cometió los siguientes hechos el 2 de marzo de 2015 a las 15:45. La señora Dolores Solsona había vuelto de su salida junto con su compañero y amigo Sebastián, en quien habían vuelto de beber. Se encontraron por el camino a un niño cuyo nombre era Jaime y poseía una bicicleta. La señora Solsona se acercó y junto a su compañero y le intimidaron y le amenazaron, aparte de acusarle de que él había robado a su hija. El joven, asustado y amenazado por dos personas mayores y que en esos momentos se encontraba solo, se fue despavorido hacia su casa y asustado. Un poco antes de que él se fuera, apareció el señor González. El señor González estaba en una frutería y escuchó el altercado, el alboroto. Entonces, como cree cualquier persona cuando escucha que está sucediendo una pelea o algo grave, se acerca para ver qué está sucediendo. En cuanto ve al joven que está siendo intimidado en aquellos momentos por dos señores mayores, se acerca para ver qué está sucediendo, pero para su desgracia el joven ya se había ido. La señora Solsona, con altanería, le dice que no se meta en sus asuntos y seguidamente le dice que se vaya ya y empieza a insultarle diciéndole cosas, por ejemplo, como hijo de puta y amenazarle de muerte. El señor González, ante estos fuertes hechos de una amenaza de muerte es muy grave, llama a la policía. La policía, como siempre cumple su trabajo, viene y lo que hacen es detener a la señorita Solsona. No le ponen esposas en ningún momento porque sienten que no tienen necesidad de esposarla. La meten dentro del coche y se la llevan a comisaría. Una vez ya salen del coche, o sea, no están dentro, con lo cual, lo que antes la señorita Solsona nos dijo que padecía de claustrofobia. En aquellos momentos, si los hubiese pegado a ellos o les hubiese insultado dentro del coche, hubiera tenido más sentido que si lo hubiera hecho fuera. Con lo cual, la fobia que dice que ya padece y con la cual su compañero y confidente antes ha dicho que no estaba medicando correctamente, es completamente refutable y rechazable, porque ya había agredido a dos, había amenazado de muerte a dos policías y había agredido a uno de ellos en la pierna derecha. Ante estos casos, la señorita Solsona ha cometido una serie de delitos bastante graves y antes de hablar de esto les voy a relatar una cosa muy importante que ha sucedido. La señora Solsona, mucho antes, se basó en el hecho de sus actos o de lo que ella supuestamente recuerda, con que ella antes estaba completamente alcoholizada y que no recordaba nada. Pero, ¿cómo puede ser eso si ella ha recordado la bicicleta del señor? O sea, cuando tú ves un objeto y lo quieres comparar con algo, tienes que reconocerlo mucho antes. Tienes que hacer uso de tu cerebro, de todas tus facultades en aquel momento. Con lo cual, el hecho de que ella no era consciente de sus actos era completamente una falacia. Y ante estos casos, la señora Dolores ha cometido varias infracciones y muchos delitos. El artículo 169, que es la amenaza incondicional, amenazó a un joven, al señor Jaime, un niño de 17 años colombiano, que en aquellos momentos lo único que quería hacer era irse con sus amigos, era pasar una buena tarde, pero en cambio lo único que hizo fue irse a su casa asustado, triste, con angustia. Y la señora lo único que hizo fue amenazarle. También el señor González, que solo quería ayudar, no quería causar ningún altercado, no quería ser alguien impertinente, solo quería ayudar al joven, también fue amenazado. Y los dos policías, que solo cumplían con su trabajo y su deber, también fueron amenazados y aparte de amenazados, agredidos. Y con esto también quiero hablar sobre el agravante del artículo 22, en el cual estos dos señores, sobre todo la señora Solsona, se aprovechó del hecho de que en aquellos momentos el joven se encontraba solo y se aprovecharon de las circunstancias porque 2 contra 1 no es muy difícil pensar que ellos dos podrían ganar fácilmente aquella pequeña batalla. Aparte de la intimidación que estaban usando en aquellos momentos, el joven se sentía completamente despavorido, quería irse de aquel lugar. También está el hecho de que
Los dos eran mayores y él era solo un joven. Nosotros los jóvenes en estos momentos lo único que hacemos cuando vemos a alguien mayor es que nos impone respeto, con lo cual el joven no podía decirle nada porque siempre está ese hecho, ¿no? De que son mayores, hay que darles respeto, pero aún así tú estás solo, no sabes qué hacer en aquellos momentos. Y también está el artículo 550, que es el atentado contra la seguridad del policía. Con lo cual pasamos al siguiente hecho de el artículo 147, que son las lesiones, las cuales son confirmadas por el propio perito, el médico, quien dice que al 100% está seguro de que el hematoma que ha recibido en su pierna derecha, muy cerca de la rodilla, ha sido causada por el hecho de que la mujer le ha propinado una fuerte patada. No es una patadita, es una patada fuerte que le ha provocado un dolor de 2 días de baja. Sí, es claro que no es muy grave como que le haya roto la pierna, pero sigue siendo doloroso igualmente. Le propinó la patada al policía 12.071 y le amenazó con pegarle 2 tiros. Una amenaza de muerte bastante grave. Y ante estos hechos, el Ministerio Fiscal le considera culpable. Muchas gracias. Tiene la palabra el letrado de la defensa. Con la venia del tribunal solicitamos la absolución de nuestra defendida, doña María Dolores Solsona, en base a uno de nuestros principios fundamentales de nuestro sistema judicial, la presunción de inocencia. Con su debido respeto, señoría, no ha quedado acreditada la culpabilidad de nuestra clienta, de nuestra defendida, de los delitos que se le acusan, por ciertos motivos. Primero, el testigo, don Javier González, afirma que oyó gritos cerca de la frutería donde se encontraba, pero no queda probado que estos gritos fueran parte de mi clienta, ya que no hay ninguna otra declaración que lo corrobore. Ni siquiera Jaime Amat, víctima del presunto intento de robo, en su declaración dice que hayan gritos por parte de mi clienta. Segundo, el testigo Jaime Amat declara que no sufrió ninguna agresión, es decir, que no existe agresión, entendiéndose de esta forma que lo que realmente sucedió fueron 2 adultos entablando una conversación con un menor, preguntándole por la procedencia de su bicicleta. Dado que los adultos presentaban signos de embriaguez evidentes, es entendible que el menor se sintiese confundido y asustado, y por eso se marchó con la bicicleta. Pero en ningún momento queda claro que hubiese algún intento de robo. Tercero, los policías detuvieron a nuestra clienta sin motivo aparente, ya que don Javier González es quien les llamó. Ni siquiera este testigo presenció los acontecimientos el día de los autos. Por tanto, la detención no tiene ninguna base sólida en la cual sustentarse. Y no solo esto, sino que el susodicho mostró una actitud irrespetuosa con tintes y prejuicios clasistas, como bien dice Sebastián Beltrán en su testimonio cuando les llamó yonkis. Comprenderán ustedes que esta actitud genera una duda razonable sobre la credibilidad de este testigo. Cuarto, señoría, con su debido respeto, los policías declaran que nuestra clienta está bajo los efectos del alcohol y las drogas. El grado queda en entredicho, pues se basa en percepciones y no en test de alcoholemia. Por lo tanto, no se puede mostrar si la defendida se encontraba o no, si sus facultades se encontraban o no disminuidas. Si a esto le añadimos que nuestra clienta es claustrofóbica, hecho que agrava, nuestra clienta tiene pánico a los espacios cerrados, en este caso al coche del policía. Por lo tanto, esto siendo una enfermedad, por lo tanto, la claustrofobia es una enfermedad cuya es una fobia específica dentro de los trastornos de ansiedad. El señor policía fue alertado de la enfermedad de nuestra clienta, aunque él no le hizo caso. Sin embargo, esto propició una crisis y, consecuentemente, una reacción de ansiedad intensa, con pánico, terror y pensamientos irracionales de nuestra clienta. Esto, unido a la ingesta de alcohol previa,
justifica la conducta agresiva de nuestra clienta. Teniendo en cuenta además que el consumo de alcohol es frecuentemente utilizado por los pacientes que sufren ansiedad, nuestra clienta queda eximida de sus responsabilidades en base al artículo 20, apartados 1, 2, 3 y 6 del Código Penal. Quinto, señoría, es cierto que queda demostrado en el informe pericial redactado por el médico forense que existe un hematoma en la rodilla derecha del policía al cual mi clienta le propinó una patada y que esto fue totalmente el día de los autos. Pero no queda demostrado en ningún momento que este hematoma fuese realizado por la patada que le propina a mi clienta. Sexto, por último, el agente policial podría haber evitado la patada por parte de nuestra clienta, pues debería haber llevado la detención de forma eficiente, de forma que así habría salvado su integridad física. Debería haberle puesto esposas a nuestra clienta para controlarla, máxime cuando los dos agentes sabían que mi clienta estaba ebria. Con su permiso, señoría. Resumiendo, la acusación no ha conseguido probar que los hechos denunciados se hayan producido. Y recordemos, señoría, que es función del Ministerio Fiscal probarlos. Nuestra clienta ha demostrado su arrepentimiento por su conducta antisocial, aunque en ningún momento delictiva. Por tanto, solicitamos la absolución de nuestra defendida, ya que no ha quedado estipulado en ningún momento que sea culpable de tentativa de robo, según el artículo 16 del Código Penal, ni hay suficientes pruebas que demuestren que haya existido delito de lesiones, según el artículo 147 del Código Penal. Por lo tanto, no procediendo sanción alguna. Muchas gracias, señoría. Eso es todo. Muchas gracias. Queda visto para sentencia.